el discipulado no es que sea importante, no es que sea fundamental, sino que es imprescindible en la vida del creyente. Imprescindible. Razón y de cuánto no. ¿Por qué es imprescindible el discipulado? ¿A qué nos mandó Dios? Cuando nosotros nos remitimos a compartir la palabra de Dios, que no es que está mal, está muy bien. Cuando nosotros invitamos a las personas a que crean en Dios, no es que está mal, está muy bien, pero estamos haciendo la mitad del trabajo. No se trata de creyentes, lo he dicho muchas veces, así que permitid que lo diga una vez más. ¿Quién es el que más cree? El diablo. El diablo. No tiene ninguna duda. No es que no crea que Dios exista, es que no tiene ninguna duda que Dios existe. ¿Y de qué le sirve? De nada. En nuestro país hay millones de personas que creen en Dios. ¿Y de qué les sirve? De nada. ¿Por qué no les sirve de nada si creen en Dios? Porque no han dado el siguiente paso. No son discípulos. ¿De acuerdo? Y alguno me preguntará, llegado a este punto, ¿y esto cómo se come? Pues voy a empezar compartiendo con vosotros una palabreja. Resiliencia. ¿Conocéis esta palabra? ¿Sí? ¿Cuántos la conocen? Bueno, ya hay que la conozcan. Resiliencia es una palabra que viene del latín resilio, y esta palabra procede de la física. Y originalmente viene a determinar la capacidad que tiene un cuerpo de volver a su estado normal después de un fuerte impacto. Por ejemplo, un trozo de hierro, gordo, hermoso, o de acero, que es más duro. ¿Creéis que un impacto le afecta? Claro. Yo comentaba con alguien ayer que vosotros sabéis que nuestro templo en Denia está hecho de estructura metálica. Tiene unas vigas de acero así, fuerte, resistente. Cuando se ponen arriba los jóvenes a saltar, el forjado hace así. Es acero pretensado, es acero duro, pero el acero sufre un impacto. Lo que pasa es que tiene un índice de resiliencia porque ha sido diseñada incluso la forma de la viga de tal manera de que aumente su resiliencia, es decir, su capacidad de volver al estado original tras un impacto. En el ser humano, la resiliencia es lo mismo. Es la capacidad de reponerse ante circunstancias adversas, ante circunstancias difíciles, ante circunstancias traumáticas, ante circunstancias que a veces son devastadoras. Y dependiendo del índice de resiliencia que tenga ese ser humano, su capacidad de reponerse será mayor y por lo tanto será más rápida y más completa. ¿Quién no se ha afrontado en la vida a circunstancias de esas devastadoras? La muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo después de años y años de trabajo y sin futuro. Cuando te rompen el corazón por ahí y te lo dejan hecho 27.000 pedazos, eso nos pasa mucho de jóvenes, ¿no? Sí. Y luego de no tan jóvenes también, en algunos casos. Todos esos impactos afectan. Y nosotros sabemos, y nosotros hemos visto a nuestro alrededor personas que han sido incapaces de volver a su estado
original después de uno de estos impactos. Yo conocí a una mujer que perdió el marido. Y en su casa tenía la foto del marido de cara a la pared. Sí, después de bastante tiempo me armé con paciencia y dije, bueno, fulanita, ¿por qué tiene el marido de cara a la pared? De cara a la pared, cuando le coja yo arriba se va a enterar. Me dejó sola con un adolescente. Y la pobrecilla fue a la presencia del Señor y su marido, entonces los hijos le pusieron ya no cara a la pared, cara normal. No superó el impacto de la muerte del marido. Y encontramos personas que se hunden ante impactos fuertes. Ahora, ¿qué tiene la gimnasia que ver la gimnasia con la magnesia? ¿Qué tiene que ver la resiliencia con el discipulado? Pues lo digo y luego lo explico. El discipulado es el proceso ideado por Cristo para aumentar nuestra capacidad de resiliencia. Recordad que Jesús dijo que nos iba a quitar de problemas y cuando nos convirtiéramos no íbamos a tener dificultades y todo iba a ser maravilloso. Ah, ¿no dijo eso? Ay, hombre, por Dios. Con lo bien que hubiera estado que no hubiera dicho. No, dijo lo contrario. En el mundo tendréis aflicción. Y es algo que cada uno de nosotros hemos comprobado. Hay épocas, hay momentos en la vida, no es que tengamos aflicción, es que parece que esto es una hecatombe, viene una detrás de otra. Y uno dice, Señor, déjame un poco respirar, ¿no? El proceso ideado por Dios para aumentar, no para escapar de los problemas, no para evadirnos de los problemas, no para ignorar los problemas, porque ni podemos ni debemos hacerlo, sino para aumentar nuestra capacidad de volver a nuestro estado original después de un impacto, se llama discipulado. Bueno, eso ya lo he dicho, la física, el ser humano, todo eso. En la síntesis del propósito de Dios lo encontramos, como todos sabemos, en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Es un pasaje que prácticamente todos hemos oído alguna vez y algunos hasta lo sabemos de memoria. Jesús dijo: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a fijarnos en cada palabra, en cada verbo, en cada tiempo de verbo, para poder extraer de este pasaje todo lo que Jesús quiso decirnos. Recordar que estas son las últimas palabras de Jesús. Y todos sabemos que cuando alguien está pronunciando las últimas palabras y sabe que son las últimas palabras, procura determinar, pensar, analizar muy bien lo que está diciendo, porque, sobre todo en Cristo, tiene una gran trascendencia, tiene una trascendencia vital. Y les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo conocemos, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, en primer lugar, en este caso, para mí hay varias partes. En primer lugar, el compromiso. En segundo lugar, lo que yo llamo el centro de la resiliencia. Es decir, el eje de cómo cumplir ese compromiso. Porque claro, de nada sirve el que nos digan una cosa si no nos dicen cómo hacerlo. Y en la Biblia nunca te dice lo que tienes que hacer
sin decirte cómo lo tienes que hacer. Porque si lo hiciera, si dijera lo que tenemos que hacer y no dijera cómo hacerlo, lo único que conseguiría, que provocaría en nosotros, es una frustración. Vale, tienes que ser santo. Muy vale, quiero ser santo, pero ¿cómo? Se siente. Entonces tú dices, bueno, quiero ser santo, no sé cómo ser santo, como alguien no me enseña a hacerlo, lo único que provoca es frustración. No, la Biblia nunca hace eso. No, cuando te dice que hagas una cosa, te dice cómo tienes que hacerla. Ahora dependerá de ti que tomes o no tomes esa dirección. En primer lugar, hay una comisión, un compromiso. Todo lo que los seres humanos nos proponemos parte de un compromiso. Todo. ¿De acuerdo? Yo quiero ser bombero. Parte de un compromiso, me tengo que entrenar. Tengo que pasar unas oposiciones. Si no me comprometo con eso, y yo quiero ser bombero, pues será muy bonito, soñaré con ser bombero, incluso me pondré un traje de bombero, pero nunca llegaré a ser bombero. Lo que quiera ser médico, albañil, electricista, pintor, lo que me dé la gana en la vida, comienza con un compromiso. Y toda relación humana empieza con un compromiso. Y cuando falla el compromiso, la relación se va a hacer gárgaras. Y todos nosotros hemos visto a nuestro alrededor, y espero que ninguno haya tenido la desgracia de sufrirlo en su vida, una relación en que tú te comprometes y en la otra parte no se compromete. Cuando tú te comprometes y la otra parte no se compromete, entonces esa relación se convierte en un martirio, porque toda la carga la tienes que llevar tú. Y tarde o temprano te desfondas y lo mandas todo a freír buñuelos de viento, porque no puedes más. Sin compromiso no hay ninguna decisión del ser humano que vaya adelante. Ahora, ¿en qué se fundamenta este compromiso? En primer lugar, hay un verbo, ir. Este verbo original no está en infinitivo. A veces cuando traducimos interpretamos. Porque si estuviera en infinitivo, diría, levántate y vete. La traducción exacta, la traducción más corriente, más fiel, sería mientras vais, o en el camino. Es decir, Dios no siempre nos llama a abandonar nuestro lugar, nuestro puesto de trabajo, las circunstancias en las que nos ha puesto, para irnos a Chindampinto del Monte a predicar el Evangelio a los pigmeos. A la inmensa mayoría de nosotros nos dice, mientras vais, es decir, en el camino en que estáis, sin necesidad de apartaros del camino, ¿qué dice lo siguiente? Les comisiono a hacer discípulos. Esto sí está en infinitivo. ¿Y sabéis con infinitivo qué es? Una orden, un mandato. Y las órdenes se cumplen o no se cumplen, pero no se pueden cambiar. Obedeces o no obedeces, pero no las puedes negociar. Bueno, señor, vale, de acuerdo. Bueno, yo conozco un caso histórico que negoció con Dios. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer fue un misionero, premio Nobel, que se sintió llamado a ir de misionero a África. Y el tipo negoció con Dios. Y le dijo, bien, yo voy a ir a África, pero iré a África después de los 30 años. Y mientras tanto se dedicó a estudiar teología, a estudiar filosofía y a estudiar música.
fue un gran músico, fue un magnífico intérprete de Bach, fue un gran teólogo, fue un gran filósofo, y a los 30 años el tipo se metió en la academia de medicina, sacó el título de medicina y se fue a la parte más remota de África, donde hizo una obra espectacular y recibió el Premio Nobel de la Paz. Es el único caso en que negoció con Dios y le salió, porque Jonás no le salió nada bien. No le salió nada bien. Pero en regla general, un mandato no requiere negociación. No se puede negociar. O sea, todos nosotros estamos llamados a hacer discípulos. Y volviendo a la frase que he dicho al principio, es decir, ayudarnos a los demás a aumentar su capacidad de resiliencia. Ahora, seamos serios. Yo no puedo ayudarte a ti a conseguir una cosa que yo no conozco. Yo no te puedo enseñar un camino que yo no he andado. Yo no puedo discipularte si previamente no soy un discípulo. Porque si no, bueno, eso sí existía, se llamaban fariseos, que estaban dispuestos a poner sobre los demás una carga que ellos no estaban dispuestos ni a mover con un dedo. Pero no se llamaban discípulos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Cogió un grupo de hombres, los capacitó y luego le dijo: id. Ser cristiano significa ser discípulo. En primer lugar, y en segundo lugar, con la obligación de discipular. Yo no me hago discípulo porque he hecho un cursito de discipulado y me pongo aquí una chapita, discipulado. Eso solo sirve para hacer agujeros en la camisa. Yo soy discípulo cuando me comprometo con el Señor, me comprometo con el Señor, me comprometo con servirle y sigo los pasos para, en primer lugar, discipularme yo. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, hay una serie de aspectos en el fortalecimiento de la resiliencia. Es decir, las cosas que a mí me afectan, que me mejoran o que me empeoran, tienen dos partes. Una parte que procede de mí, que tengo que trabajar yo, pero también me afectan las cuestiones de carácter externo. ¿Sí o no? No es lo mismo vivir en un ambiente idílico, maravilloso, donde me siento querido, que vivir en medio de una gente que me está tocando las narices por el día, por la tarde y por la noche. No es lo mismo sentirme amado que sentirme odiado. Es decir, las circunstancias externas que no proceden de mí, que muchas veces ni siquiera yo tengo el mínimo control sobre ellas, sin embargo me afectan. Y a veces nos afectan muchísimo. Ya sabemos el gran problema del bullying en los colegios, que se ha descubierto ahora, pero señores, yo cuando era niño también había bullying. Yo me acuerdo de una pobre chica que cuando yo estaba en el principio de bachiller, no sé si en el ingreso de bachiller o en el primero de bachiller, la pobre niña tuvo la regla en medio de clase. Nadie le había dicho nada, porque entonces no se decía. La niña allí empezó a echar sangre, se llevó un susto de 3 pares de narices y los demás nos reímos. Considero que es una salvajada, pero lo hicimos. La pobre chica no volvió al colegio, de la vergüenza. O sea, eso ha existido siempre. Y luego, porque cuando volvió un día tal, le señalaba a la gente, se reía de ella. Las circunstancias externas nos pueden incluso hundir. Así que tengamos en cuenta circunstancias internas propias que yo puedo y debo manejar y circunstancias externas que me benefician o no.
pero puedo procurarlas, pero no dependen de mí. ¿De acuerdo? Dentro de estas circunstancias entendemos el hecho de cómo hacer discípulo. Vamos a ver. En esta frase que hemos leído, en este pasaje que hemos leído, hay un verbo principal, que es hacer discípulos, y dos verbos subordinados. Entendemos que significa verbos subordinados, ¿no? Un verbo principal y dos que dependen de él. Y que nos muestra los pasos para hacer discípulos o para ser discípulos. ¿De acuerdo? En el primer paso nos dice, el primero A, ¿cuál es? Leerlo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Por lo menos leerlo. Bautizaros. Bautizarse es muchísimo más que sumergirse en agua. Que en verano, que en invierno puede ser un poquito desagradable, pero en verano, a mí me encanta bautizar en verano. El bautizar es mucho más que un hecho puntual. Es una decisión de compromiso. Es un acto de obediencia. Jesús, el imperativo, nos manda que nos bauticemos. ¿De acuerdo? Es decir, que nos comprometamos con Él. Y visualizamos, ejemplarizamos, mostramos al mundo ese compromiso que yo he tomado con Él, obedeciéndole, bautizándole. Si no existe ese compromiso previo, aunque me remoje 37 veces, es como el que tiene un primo en Alcalá, que ni tiene primo ni tiene nada. Yo estaba en el Jordán, en Israel, y aquí tienen montado unos negocios entre los franciscanos y los judíos. Aquello es un parque de atracciones temático, de temas religiosos. Y en el sitio del Jordán, donde dice, ni siquiera fue donde se bautizó Jesús, se bautizó Jesús más abajo en el Jordán, pero claro, esa zona no pertenece a Israel. Y entonces, ¿qué han hecho los judíos? Por aguas arriba, te han montado, aquí se bautizó Jesús. Pues vale, se bautizó. Para ti la perra gorda. Negocio número 1. Te alquilo batas de bautismo. Negocio número 2. Te alquilo una caseta para que te pongas la bata de bautismo. Negocio número 3. Te doy un certificado de que te has bautizado en las aguas del Jordán. Total, 70 euros. Me dicen, pastor, ¿no se va a bautizar? Pues no, porque pues yo estoy bautizado. Es que las aguas del Jordán. Digo, oiga, mire usted, desde que se bautizó Cristo hasta ahora, pues no le han pasado agua por el Jordán. Por no entrar en la discusión geográfica de que no fue allí donde se bautizó. Punto número 2. Bueno, pastor, pues nos bautiza a nosotros. No. ¿Por qué? Porque es un circo. Porque eso solo sirve para llenar los salvos. Porque eso no tiene ningún valor. Lo mismo da que te bautices en el Jordán que en la bañera de tu casa. Porque lo importante no es el agua. Lo importante es el compromiso. Y aunque te metas 27.000 veces en agua de Jordán, y aunque pudieras haber guardado en un cántaro el agua del momento en que se bautizó Cristo y te la eches por encima, no sirve para nada si no hay compromiso. Hacer discípulos bautizándose, comprometiéndose, primer paso. Sin compromiso no hay nada serio en la vida. Sin compromiso no se alcanza nada serio en la vida. Sin compromiso no se va a ningún lado. El segundo, enseñándoles. Bueno, eso es importante como el otro. Pero lo vamos a tratar luego más tarde. Pero aparte de eso, como circunstancias
internas, Jesús les dio una seguridad. ¿Qué seguridad? Poder, autoridad. Yo estaré contigo todos los días. Si yo asumo eso, si yo asumo que aquí ahora el Señor está conmigo, si yo asumo que en medio de la tempestad, cuando lo veo todo más negro que un negro tomándose una onza de chocolate en un túnel sin luz, cuando me parece que no existe absolutamente nada en el horizonte, si yo creo que Él está conmigo, si yo sé que Él está conmigo, si yo he experimentado en mi vida su presencia, si yo acepto sin lugar a la menor duda que nada, absolutamente nada, me apartará de su amor, esa confianza interior me va a dar una tremenda capacidad de resistencia. Amén. Quien ya hemos trabajado las partes interiores, ahora vamos a ver la presencia, la hemos visto ya, yo estoy aquí con vosotros todos los días, y mi hoja de ruta. El nuevo creyente necesita desarrollar nuevos hábitos que incrementen esa capacidad de resistencia. Y aquí es donde entra la palabra enseñar. Vamos a ver, cuando yo digo enseñar, ¿qué viene a vuestra mente? No lo digáis todo, por favor, a la vez, porque entonces me apabulláis y no os entiendo. No tengáis miedo, no se trata de hacer un examen, ni quién es más listo. ¿Eh? Si no, vale, de acuerdo, pero ¿qué imágenes vienen a tu mente? A veces el problema no es la respuesta, que es correcta, sino la pregunta, que es demasiado amplia. A ver, cuando nos hablan de enseñanza, ¿qué viene a vuestra mente? Examen, evaluación, colegio, pupitre, deberes, agobio, estrés, mala uva, sobre todo cuando suspendes. ¿Por qué? Porque asociamos enseñanza con acumulación de información. ¿De acuerdo? Yo debo de saberme las tablas periódicas, debo saberme la física cuántica, debo saber todos los músculos del cuerpo, debo de saber una serie de materias que me han enseñado. Pero eso es lo que hoy entendemos como enseñanza. Esas palabras no se escribieron hoy. ¿Cuándo se descubrieron? Hace 2000 años. Los discípulos eran españoles que vivían en Valladolid. ¿Qué eran? Pescadores. Judíos. Con una tradición judía, con una cultura judía, con unos conceptos judíos, y la enseñanza en los judíos no era la acumulación de materias, sino la captación de habilidades. Y el objeto de la enseñanza en los judíos, libro de Eclesiastés, era alcanzar la sabiduría. Bueno, ya está. Es decir, el sabio, el que más sabe, el cumplimiento. La sabiduría era el resultado del conocimiento de Dios.
y conocer en la cultura judía qué significaba? No lo sabes tú, me revientas la pregunta, hombre. Me revienta la pregunta. ¿Conocimiento qué significa? Practicar, poner en práctica. ¿Qué? Poner en práctica. Sí, pero mucho más. Conocer. Y José no conoció a María hasta que dio a luz a su Hijo Jesucristo. Conocer en el ambiente judío es la relación más íntima que puede tener un ser humano. Hagamos una síntesis, ¿de acuerdo? Si Jesús nos manda a enseñar, si Jesús vive en un ambiente judío y habla a unas personas con mentalidad judía, les está diciendo que tienen que guiar a esas personas a conseguir las habilidades que le permitan aumentar su relación íntima con Dios. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no los sentó en un banco y les empezó a dictar materias que se tenían que aprender de memoria. Gloria a Dios. ¿Qué hizo? Los dijo, venid conmigo, y durante el camino les mostró cómo afrontar los problemas de la vida, cómo enfrentarse con la muerte, cómo enfrentarse con la enfermedad, cómo enfrentarse con la intransigencia, cómo enfrentarse con las injusticias, y lo hizo de una manera que 20 siglos después ni siquiera los cristianos lo hemos entendido. ¿O no? Porque cuando iban a apedrear a una mujer hallada en el adulterio, él dijo que dejad una piedra que yo le tiro la primera, ¿no? Y así había sido hallada. Ya sabéis lo que digo yo siempre, qué cachondo. Si había sido hallada en el acta de adulterio, ¿dónde está el hombre? Porque adulterio es cosa de dos. Pero fíjate, primera injusticia, habían agarrado a la mujer, cuando la ley mandaba apedrear a los dos. Se acerca a ella, cuando los otros han tomado en polvorosa, diciendo el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y le dice, ¿dónde están los que te condenan? No están. Pues yo tampoco te condeno, ¿ves? Y no peques más. ¿Qué triunfó ahí? ¿La justicia o la misericordia? El amor. Y muchos de nuestros cristianos hoy aquí ahora no tenemos esa misericordia. Cuando alguien no lo hace, no la paga. Y mira esa, o mira ese, qué pecador es. Oiga, mire usted, si yo señalo, hay un dedo que apunta para allá y 3 que apuntan para acá. Entonces lo que está diciendo la palabra de Dios, que vosotros tenéis que primero hacer discípulos, se lo dice a los que ya son sus discípulos, a los que han estado con él 3 años, menudo seminario, ya lo quisiera yo para mí. A eso les dice, ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizándoles, enseñándoles su necesidad de comprometerse, y cuando se hayan comprometido, guiándoles en toda esa ruta. Por eso el compañerismo espiritual es clave en el proceso. No se trata de decir a una persona lo que tiene que hacer. Se trata, como decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Pablo era perfecto? Ni tú, ni yo, ni el lucero del alba, solo hubo uno, y se lo cargaron en la cruz. Yo estoy lleno de imperfecciones. Decía el apóstol Pablo, yo no hago lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer hago. Y sin embargo les dijo, sed imitadores de mí, porque yo soy de Cristo.
Ser imitadores de mí en mi búsqueda de la comunión con Dios. Ser imitadores de mí en mi amor por Cristo. Ser imitadores de mí en mi deseo cada día de estar más íntimamente relacionado con Él. Y eso significa que tengo que incorporar en mi vida, y el discipulador tiene que enseñar al otro con su ejemplo a incorporar a su vida aquellos elementos que van a ayudarle a fortalecer su capacidad de resiliencia, su relación con Dios, la oración, la meditación, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida que yo vaya, en primer lugar, mostrando eso en mi vida, aquel que está en mi lado podrá, si lo desea, si se compromete, ir incorporando esos principios en su vida. El Señor Jesús nos dijo, lección número 17, la oración. Tenéis que orar de esta manera, y la oración buena, chachi, baile Paraguay, la que sirve es esta. Vale, tomar nota. Mañana me lo repetís y me hacéis un ejercicio sobre las diferentes formas de hacer una oración. ¿Hizo eso? No. Le veían orar. Le veían levantarse antes de que saliera el sol y apartarse un lugar a orar. Le veían cuando terminaba un momento agotador, después de haber dado de comer a tropecientos mil, en vez de irse a descansar, subirse a un monte a orar. Y hasta el momento que eso lo que les hizo es decir, Señor, enséñanos a orar como tú. Y por favor, es muy fuerte eso que dice, enséñame a orar por ti, porque no sabían orar. Claro que sabían orar. Lo primero que enseñaban a un judío es hacer una oración de alabanza. Se decía que un judío sabía hablar cuando era capaz de decir, oye Israel, Yahvé uno es. O sea que le enseñaban a hablar con la Biblia, le enseñaban a hablar con la oración, practicaba la oración todos los sábados en la sinagoga. En teoría se le invitaba a que 3 veces al día orara. Y de pronto le dice, Señor, enséñanos a orar. Tipos hechos y derechos con 30 años. ¿Qué le están diciendo? Orar como tú. No como nos han enseñado, no como dice la teoría. Que enséñanos a orar como tú. Como te hemos visto orar. Eso es lo que nos manda Jesús. Mientras vais por el camino, a través de vuestra vida, enseñar. Enseñar cómo se tiene que amar, amando. Enseñar cómo se tiene que perdonar, perdonando. Enseñar cómo se tiene que vivir, viviendo. Procurando cada día ser más iguales a Dios. La única forma de enseñar cómo avanzar en el camino del discipulado y en el camino de la vida es convirtiéndonos en un modelo con nuestra propia vida. Y recordar, esto no es una sugerencia. Esto es una orden. Y yo puedo comprometerme o no hacerlo, pero no puedo negociar. No puedo decir, Señor, te serviré, iré contigo cuando entierra mis padres. Señor, lo haré cuando termine el bachillerato. Lo haré más adelante. Aquí, ahora, comprométete. Busca incorporar en tu vida la manera de ser de Cristo Jesús y muéstraselo mientras camina a los que están a tu alrededor.
Eso es cristiano. Que el Señor nos ayude.